Este es el pasado. Vamos a repetirlo. Entonces, que ustedes hagan los comentarios. Pues a mí lo que me quedó como algo que yo no había reflexionado es el trabajo que de pronto hacemos sin darnos cuenta y que es una parte de lo que es un revolucionario, que tenemos equivocado el concepto de revolucionario, relacionarlo con la acción armada, y no nos damos cuenta que, sin embargo, el trabajo que hacemos a nivel a veces de colonia o con los amigos o en grupos como este, ya es una parte de eso que queremos que sea la revolución. Ya es hacer revolución. Es hacer revolución porque ya estamos invitando o expresándonos hacia un cambio, que es lo que pretende una revolución, un cambio. Y pasar para que lo que dé como resultado de una revolución pues sea la evolución de algo, ¿no? El cambio de las cosas. Y pero entonces ese concepto a mí me quedó bien. Pero a ver, cualquier cosa que hacemos con el pueblo ya es revolución. Ya es. Porque no traje yo el... Bueno, ya ahí empieza. Una pregunta inquieta, Armando, para no salirnos del tema y si Sí. bueno, si no me la contestes, ¿no? A mí me inquieta este trabajo que están haciendo, por ejemplo, los que estuvieron ayer aquí, de la constituyente. Este tipo de trabajo que se está haciendo en la constituyente, ¿hasta qué grado puede ser revolucionario? Sí, yo creo que La siguiente lámina. que ahí puede ser que una buena parte, la mayoría tal vez los que están metidos ahí, Sí. sí tiene en mente el objetivo último, sí quieren cambiar la situación, quieren quitar de la conducción del Estado, del gobierno a ese grupo, dijéramos. A lo mejor quieren acabar con la explotación, con la opresión. Dijera, se cubre un requisito ahí, pero faltaría otro. Es decir, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se hace el trabajo? Entonces aquí nosotros planteamos lo que se llama las prácticas de autodeterminación. Sí. ¿Sí? Porque lo que consideramos nosotros con respecto a ese trabajo, en relación con el constituyente, es que no está actuando en función de la resistencia más desarrollada, no está impulsando lo más desarrollado, ¿sí? Que para nosotros en un momento fue la resistencia que se simboliza con el nombre de Ayotzinapa, ¿sí? Que debimos de ver toda la carne al asador, echarla para Ayotzinapa. Sí, claro. Y sin embargo en ese momento para nosotros fue una distracción, ¿sí? El meter el asunto de otra constitución, cuando debimos haber metido la cuestión de abajo Peña Nieto y todas esas cosas, ¿no? Que estaban muy claras en un principio en el movimiento de Ciudad, que se fueron perdiendo, es cierto, ¿no? Como muchas cosas se han perdido en la resistencia de México, ¿no? Pero en ese momento debimos habernos clavado en eso, no haber metido otras cosas más que eso, ¿no? Porque llegó un instante en que realmente Peña Nieto estaba catalogado mundialmente como un delincuente de lesa humanidad, ¿sí? Cuando se podía impulsar, llevarlo a la Corte Penal Internacional, cuando se podía haber aprovechado toda esa participación de intelectuales, de artistas, de obreros, campesinos, todo el mundo estaba ahí, dijeron. Entonces nos escapó esa gran, como por ejemplo también lo que se dio en 2000, no, y más que todo con Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Sí, en el 88. En el 88 hubo una gran movilización y se nos escapó otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo otros distractores, dijeron. Como que no sabemos agarrar cuál es la punta de las resistencias, qué es lo que hay que impulsar, ¿sí? Entonces le metemos otras cositas que debilitan hasta que se ¿sí? Eso por una parte. Y por otra, nosotros creemos que el constituyente, ¿sí? El constituyente debe siempre, en todos los países del mundo, se ha planteado sobre la base de una revolución en curso, que le llaman. Es decir, cuando tienes una fuerza creada que no hay posibilidad de que te agandallen en los congresos. ¿Qué está pasando ahorita con el constituyente en el DF para cambiar
DF al Estado de la Ciudad de México. ¿Sí? Que el PRI, el PAN, van a mayoritear en ese Congreso. Van a mayoritear. ¿Sí? Entonces, la fuerza popular no está creada para impedir que agandallen ellos. No está creada. Como que no está creada en ninguna situación. En ninguno, exactamente. Pero Entonces, ninguna por eso es que decimos nosotros que ¿no? lo primero es construir esa fuerza. Y sobre esa fuerza, entonces decir, ahora sí vamos a esto, porque ya tenemos la garantía. Ahora, ¿cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es la base? Sí, de esa fuerza? que en el anterior a este, ¿sí? Le llamamos la fuerza, ¿se acuerdan? ¿No? Creo que no estuvo usted, ¿no? No, Entonces, no, viene el sí, pero no. ahí planteamos que la tarea central en este momento, de este periodo, es la construcción de la fuerza popular. Decimos proletario popular, le agregamos eso. Esa fuerza, dijéramos, va a construirse, primero, articulando las distintas resistencias. Decimos que hoy, como hacía muchos años, no se daba esa variedad de resistencias, por todos lados, chiquitas, que cierran una carretera, que toman una presidencia municipal, que toman, bueno, aquí es un ejemplo, aquí es un ejemplo, así. Sí, todos los días hay acciones así, pero cada quien por su lado. Entonces, se construye esa fuerza, ¿sí? Articulando todas las resistencias. Segundo, se construye esa fuerza ya no planteando esos chorizos de demandas, ¿sí? Un montón de demandas, que están metidas demandas fundamentales con demandas secundarias. ¿Qué hacemos cuando se presenta un pliego petitorio? Ponemos 12 demandas. Entonces el patrón o el gobierno dice, está bien, yo te resuelvo las 11, ¿sí? Y no resuelve una. Pues esa una es la fundamental, ¿sí? Y como metimos 11 más, pues le dimos chance de decir, te resolví una, dos, tres, ya te resolví muchas, ¿qué más quieres? ¿No? Eres un terco, eres un tal, lo único que quieres es crear conflicto porque yo ya te resolví. Entonces, si solamente hubieras presentado una demanda, o dos, o tres demandas, y no ese chorizo de demandas, ¿sí? No se le hubiera dado las armas al gobierno para presentarse como que se resuelve, ¿no? Entonces, construir una plataforma única que recoja las demandas fundamentales. Demandas que el gobierno priista, panista, etc., no puede resolver. Y nosotros decimos que hay cuatro grandes problemas históricos, ¿sí?, que la burguesía mexicana no puede resolver. Esta burguesía no puede resolver, a menos que se haga un harakiri, que se suicide. No lo va a hacer. Entonces decimos un pliego de demanda, una plataforma de lucha de esas cuatro. No lo quiero decir porque es otro de los pilares, ¿no?, que viene. ¿Cuál es la cuestión de la plataforma? Bueno, tercero, ¿sí?, necesitamos una sincronía en las acciones. Por ejemplo, España ahorita, ¿no? España está mostrando muchas cosas muy positivas para nosotros. Por ejemplo, el partido Podemos, ¿no?, que ahorita está dando la batalla y jalando a la juventud, todo eso. ¿De dónde surge? De levantamientos, ¿sí?, populares y bien pacíficos, grandes levantamientos, ¿sí?, en los que así decía, el 12 de abril todas las plazas de las principales ciudades deben ser tomadas, y el 12 de abril por un paso. Pero no, aquí no. Unos que el 2 de octubre, otros que el esto, otros. Es un desperdicio de fuerza, no hay sincronía de ritmos.
Otra es, probablemente, que se requiere ubicar al blanco enemigo. ¿Sí? Porque unos golpean a la Comisión Federal de Electricidad como su enemigo fundamental. Armando, a mí no me gustaría hacer un paréntesis acá. Me inquieta mucho esto de que no hay sincronía pues para hacer esto, ¿no? ¿Por qué todos andamos por ahí por acá? Y si estamos viendo, si todos estamos luchando así como grupos y están viendo el problema, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha podido concretizar, pues juntar en una dirección nada más? ¿Cuál es el problema? Otro punto de estos, o sea, hay esto, ¿no? Articulación, Sí. Sincronía de ritmos. O sea que no hay. Plataforma, ¿no? Más o menos única, sí, ¿no? Por las razones fundamentales. Y otro es una centralización mayor direccional. Ahí es un punto muy importante. Es decir, ¿qué ocurre con los que nos decimos revolucionarios? Que no hemos alcanzado la fuerza suficiente, ¿sí?, para ganarnos el reconocimiento. Aquí no hay alguien, dijéramos, ¿no?, que pueda decir, así que centralice, claro, que hegemonice. No, entonces necesitamos. ¿Y por qué no lo hemos logrado? Ándale. ¿Por qué no lo hemos logrado? Nosotros decimos, una de las cosas fundamentales es porque no nos hemos dedicado a conocer la realidad del capitalismo actual. No hemos podido resolver el problema de cómo se forma la conciencia ahora, ¿sí?, en la gente y sobre todo en la juventud. Seguimos pensando de la manera leninista, que claro, hay que recuperar lo positivo que tiene, dijéramos, ¿no?, pero ya no nos resuelve lo nuevo que hay. Ahorita hablábamos, ¿no?, de que la juventud no habla, no está dispuesta a hablar, habla con la máquina, habla con el celular. Y es que ya está abstraída en otras cosas. Sí, entonces, Problemas. si nosotros seguimos con el mismo planteamiento que hizo Lenin, que la generación de Lenin era una generación, ¿sí?, le llaman algunos alfabética, ¿no?, la generación alfabética, o sea, en que todo era pues alfabeto, impreso, etcétera, platicado, había comunicación, la gente. No vamos a poder entrar, ayudar a la forja de la conciencia en el sector fundamental que es el de la juventud. Así. Entonces, en la medida en que seguimos, dijéramos, insistiendo en métodos viejos, nosotros decimos que hay que cambiar las formas de cambiar. Sí. ¿Sí? No va a crearse ningún polo que tenga la suficiente fuerza, ¿sí?, arrastre, claridad, etcétera, para ser reconocido como una dirección centralizada. Sí, perdón. Lo que tú dices es totalmente cierto, y eso es tan cierto que pues los que hemos estado dedicados a la docencia hemos tenido que cambiar también ciertas cuestiones que hacían a los sistemas de enseñanza, porque en una juventud que no solamente está metida en cuestiones visuales, sino que no lee, hay un problema muy serio en cuanto al conocimiento. No lee lo que le damos nosotros a leer. No, pero no sí, lee. sí lee. No lee. Sí lee, ¿cómo no? Todo el mundo leemos. No leemos a la manera tradicional, es decir, agarrar un libro y empezar a anotar. O sea, no. el manejo de poder llegar a captar un concepto es lo que falta. El estudiante hoy lo que hace es describir la realidad, quedarse en una situación sumamente superficial. Pero a lo que hay que llegar es esto, que tenemos que cambiar la forma de cambiar en cuanto a cómo tratar de forjar conciencia, sobre todo en esta nueva generación. Entonces, Sí. ahí está una de las claves, no la única, pero esta es una de las claves de por qué no hemos podido, dijéramos. Entonces, es un trabajo que hay que hacer titánico, Sí. pero con mucha paciencia. Porque, ¿qué ocurre? Somos muy empiristas, muy practicistas, muy desesperados. No, es que urge que formemos la asociación civil. No, es que urge que hagamos esto, es que urge tal cosa.
Y ponemos el 18, estamos pero temblando, que tenemos que llegar al 18 para que gane López Obrador. Y entonces, las cosas fundamentales, ¿sí?, no las estamos resolviendo. O sea, muchos distractores así, y arrastramos esas lagunas, esos vacíos, esos huecos así, que son teóricos, evidentemente teóricos. Entonces, hay aportaciones muy importantes en el mundo, Para pagar la luz. de América Latina, de Europa, de España, de Francia, de Italia, digamos, que están preocupándose por estas cosas. Bueno, esa es la cosa que hay que estudiar, que hay que reflexionar, incorporándola naturalmente a Marx, a Lenin, todo eso, a Mao, a Trotsky, en fin. No negamos que hay que, y eso requiere un núcleo de profesionales. O sea, requiere que se conjunten 15, 20, 30, el problema no es el número, ¿no? Claro, sí es importante el número, ¿no? Que se nucleen, que construyan una fortaleza teórica, así, dijéramos, que empiece a producir planteamientos diferentes. Entonces, hay muchos cantos de sirena, ¿no?, que nos llaman por acá y todo eso, ¿no? Así. Y andamos de un lado para otro. Andamos de un lado para otro. Por ejemplo, yo recuerdo que la vez pasada, ¿no?, se informó de una reunión que iban a tener con un grupo. ¿Está bien? Así. Y al rato viene otro grupo y ahí vamos, ¿no? Entonces necesitamos definirnos, ¿sí?, en un núcleo, sí, y trabajar para que en ese núcleo ahí construyamos. Ahí construyamos. Pero también hay que salir a... Ya no hay mucho tiempo de estar en un núcleo, porque tenemos que salir. Pero ¿por qué dices también? ya no hay mucho tiempo? ¿En qué sentido no hay tiempo? Para el 18. La canción es que la vida también se acaba. Por eso, está bien, pero si pensamos de acuerdo a nuestra edad, pues no. Es decir, ¿qué puedo dar yo de viejo? ¿Qué puedo dar yo de viejo? Toda tu experiencia. Pues yo digo, bueno, lo que yo pueda dar lo doy, Claro. pero no voy a hacer depender de mis escasas De fuerzas tu que vida, tengo para el planteamiento, ¿no? Y no voy a poner el ritmo que no, es que saben que a mí se me acabó la vida, a mí me urge, por lo tanto, jóvenes, métanse a mi tren, ¿no? Es decir, yo como viejo debo de entender que hay planteamientos fundamentales, y a esos planteamientos fundamentales tengo que contribuir, a esos planteamientos, no hacer la cosa al revés. ¿Sí? No, sí, está bien eso, pero a lo que yo me refiero es que asistir a otros grupos y llevando la ideología, pues, que se viene tomando, se vaya transmitiendo, a eso me refiero, no a querer cambiar al otro, ¿no?, sino a llevar esto para asistir a otros lugares, pues, donde se pueda transmitir. Sí. Hemos estado platicando con Martín mucho sobre eso, ¿no? Sobre eso. Es decir, ¿qué vamos a llevar a otros grupos? Si todavía no hemos construido, así es, ¿no? Todavía no tenemos claridad de cuál es la columna vertebral, por ejemplo en este caso, ¿cuál es la columna vertebral del planteamiento de rumbo? ¿Cuál es el eje fundamental del planteamiento? No hemos acabado, ¿sí? Y andamos como mariposas de flor en flor, ¿no? Que nos invitan acá y vamos, ¿no? Que viene López Obrador, ¿no? ¿Cómo nos vamos a perder? Viene López Obrador, ¿no? Y estamos ahí. ¿Y qué pasaría si no vamos a eso? Sí pasarían muchas cosas, claro, pero sería mucho mejor concentrarnos, centralizar, priorizar. Solo así se construye la columna, solo así se construye el elemento, dijéramos, sustentable. Que pase lo que pase, estás firme, tienes claridad. Entonces, claro, esto no se hace en frío, ¿no? No llamamos a que puras reuniones, no, el trabajo, dijéramos, ¿no? Pero ir construyendo identidad sobre la base de ir vinculando teoría y práctica, pero en un proyecto. Así. Cuando menos es lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Así. Y muy dañino es eso, andar brincando de un lado para otro. Y
con la idea esa, ¿no? De que yo voy a influir. Otra cosa es cuando hay pueblo. Cuando hay pueblo, así, ¿no? Claro. Cuando hay pueblo en el que uno implementa cierto trabajo. Por ejemplo, yo hablé anoche con un camarada de Puebla, ¿no? Y dice, acabo de ser electo presidente del comisariado regional. Caray, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces inmediatamente, a ver, camarada Tiburcio, vamos a ir a verlo, ¿no? Claro. A ver, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Qué pide el camarada? Claro, ya es concreto. ¿Cuántos son? Dice, son 200 familias, donde hay niños, jóvenes, abuelos, etcétera, ¿sí? Yernos, es decir, de esas 200 familias, quién sabe cuántos hay. Unos 1000. Así, entonces, tenemos ahí trabajar, ¿no? Dijeron, ¿no? Así. O está, por ejemplo, la reelección del comité ejecutivo de la organización de los petroleros, los técnicos. Así, un tip. Un tip, por ejemplo. Un tip. Vamos a ir allá, Sí. vamos a ir allá. ¿Por qué? Porque ahí el presidente es camarada nuestro, ¿no? Moy. ¿Sí? Y entonces él dice, bueno, ¿qué se necesita? Que rumbo de una conferencia, una plática sobre cuál es la situación actual y qué se plantea, ¿sí? Al viejo comité que se va y al nuevo comité que se fue. Encantado, ¿no? A Coatzacoalcos, va a ser en Coatzacoalcos. ¿Nos vas a invitar? Sí, vamos Bueno. a Coatzacoalcos. Muy bien. Es un sindicato que se formó de técnicos, o sea, no de los obreros que están reconocidos por el sindicato de Charro, ¿no? Sino por ese conjunto de ingenieros, etcétera, etcétera, que tenían planeado despedir 5,000 en un principio, ¿no? Así. Y entonces los camaradas aglutinan, forman ahí y ya está legalizado el sindicato. Es interesante. No van a estar las masas ahí, pero va a estar la cabeza de la UNTIC, ni más ni menos. Pero el gato. ¿Qué es la UNTIC? UNTIC es Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex. UNTIC. Es un sindicato reconocido. Y el presidente se llama de Técnicos y Profesionistas de Pemex. Se llama Moisés Flores. ¿No? Moisés Flores. Es el... ¿Técnicos y qué? Y profesionistas. Profesionistas. O sea, ingenieros, geólogos, Ya. computadores, todo eso. Independiente. Bueno, Son otro elemento, Sí. 5,000. ubicar el blanco contra el cual hay que luchar. Hemos hecho grandes acciones, inteligentes, bonitas, contra el blanco equivocado. Contra el blanco equivocado. Entonces, hay que ubicar contra quién, incluso culturalmente. Nosotros hemos tratado de crear una teoría sobre cuál es el contenido cultural del ejercicio de poder en México. Es el priismo. ¿Sí? El priismo no visto solo ni fundamentalmente como partido político, No, claro. no solo ni fundamentalmente como práctica electoral, sino como un ejercicio a la mexicana del poder de la burguesía sobre el pueblo y los trabajadores. Hemos tratado de invitamos pues a que trabajemos, sí. El PRI no es como un partido tradicional realmente, ¿no? Es un partido de Estado. Escuché algo así de esto en una tesis de, ¿cómo se llama este historiador? Meyer, Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer, sí. Que él decía que pues el PRI se conforma como un partido de Estado. 29 calles, no, pero no te vamos más allá. No solo como un partido de Estado, sino como una práctica de ejercicio de poder, una práctica de producción y reproducción de capital en México. Por supuesto, claro. Y entonces, ese es un problema, dijéramos, que nos va aproximando a decir, ¿contra quién? ¿Sí? Entonces, facilitar a la gente, ¿sí? No que ande con muchos enemigos, sino decir, se trata de un solo enemigo, con formas diferentes, pero ¿cuál es? Enemigo común. Perdón, Martín, quería hablar de nada. Sí, yo decía que si
dábamos velocidad a esto, no en el sentido de que nos surja, dijera usted, y dejar este tipo de cosas para el final. Ah, bueno, sí, como No quieras. es una propuesta, pues. Como quieras. Pero, ¿qué no está, no es un repaso sobre lo que estamos Sí, viendo? sí, sí, sí. Está bien. Pero podemos hacer las dos cosas, ¿no, Martín? ¿No? Sí, está bien. Lo conjugando. No somos muchos. Bueno, habría otros puntos, dijéramos, ¿no? Y entonces, el Congreso, el quinto Congreso, lástima que no estuvieron, hizo un intento de definir eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las características de esa fuerza cultural popular? ¿Y cuáles son las tareas para construir esa fuerza popular? Decimos, a eso hay que dedicarse ahorita, a eso. Entonces hablamos del punto de vista ideológico, del punto de vista político, del punto de vista organizativo, del punto de vista cultural, hacer el trabajo. Construir las que. Las organizaciones, No, ahorita que dijo, construir la fuerza proletaria popular, ¿sí? Capaz de enfrentar y derrotar a la fuerza burguesa. Porque ellos han logrado mantenerse, ¿sí? Porque son una fuerza, son una fortaleza ideológica, política, organizativa, cultural. Una fortaleza tremenda, Terrible, ¿sí? sí. Que para que la derrotes, cuando menos tienes que tener otra fuerza igual, pero tiene que ser superior. Entonces, a eso hay que dedicarse. A eso hay que dedicarse. Mientras no se tenga esa fuerza, vamos a estar patinando o derrotados, dijéramos. Y no llamamos a que sí, bueno, como no se tiene esa fuerza, no hagamos nada. No, la fuerza se construye desplegando la fuerza. Claro. Desplegando la fuerza. Y entonces impulsamos lo que llamamos nosotros el LPCP, el Levantamiento Popular Civil Pacífico, como el instrumento fundamental, garantía de ahora sí, vengan los constituyentes, vengan las elecciones, vengan, porque aquí tenemos, ¿sí?, un pueblo levantado. O sea, si vemos España, se construye sobre la base de los grandes movimientos, las erupciones, los levantamientos ciudadanos que se dieron, dijeron, y que promovieron a un grupo de jóvenes, ¿sí?, que agarró la onda de decir, abrimos, nosotros decimos, es el prólogo, ¿sí?, se abre con esto, pero cerramos con las elecciones. Esa es una cosa que nosotros hemos dicho y que en España lo estamos viendo así muy gráficamente. Y claro, hay quienes están en contra. Nosotros tenemos contactos con algunos camaradas de España, ¿sí?, que dicen, nosotros estamos en contra de eso, ¿no? Les pedimos que nos argumenten, los que dieron el saludo en el Congreso. ¿Y cuál es la fuerza social, por ejemplo, de esta cuestión del Podemos En España? En España. Es decir, hay una... Estaba leyendo un documento sobre toda la cuestión de Bolivia, que me parece también muy, muy interesante todo el proceso de Bolivia, ¿no? Y ellos hablan de que, pues sí, claro, el constituyente incluso es un proceso largo, Sí, sí, sí. pero que se inicia en tanto que hay un sujeto social, Eso, muy bien. que ya no es el sujeto histórico general del proletariado, sino es un sujeto social, Sí, sí, o sea, sí. un movimiento Activo el movimiento, activo el levantado, movimiento que en llega, la guerra del gas, en la guerra del y agua. que llega en Bolivia, exacto, todo eso, llega en Bolivia a ponerse en una situación de doble poder, es decir, aquí mandamos nosotros, aquí mandamos. En España, por ejemplo, hay algo así como un sujeto social. Las elecciones, dos elecciones han pasado. Una al Parlamento Europeo, en donde ellos recién formados, ganan una no despreciable cantidad para la Eurocámara, Sí. como diputados, digamos. Sí. Y en estas últimas elecciones lograron en algunos lugares ser la primera fuerza, ¿sí? En el País Vasco, en Cataluña, no sé si en Andalucía, Cataluña, sí, la primera fuerza. En otros la segunda fuerza y en otros la cuarta fuerza. A nivel general es la tercera fuerza. Sí. Pero es una. Entonces, es una fuerza lo que quiero decir, ahí habla de que hay fuerza ya, ¿no? Sí. Hay fuerza. Y están ellos marcando mucho la pauta de por dónde, están poniendo en un brete
ya no se diga al PP, sino al PSOE, de todos ellos, ¿no? Ya. Entonces, yo no sé exactamente la cantidad de gente que tengan, en dónde tienen las raíces, etc. Lo que sí sé es que se trata de un movimiento que surge de un levantamiento popular civil pacífico, Sí, como en Bolivia. sí, sí. Como en Bolivia. Ahí en Bolivia está muy claro ese, ahí no lo conozco. A lo mejor no está claro, ¿no? Es una cuestión Sí, bueno, muy tal vez parte sectorial, sí, ¿no? y no tienen todavía la fuerza suficiente Sí, como la tuvieron en no Bolivia. tiene por qué ser. ¿Sí? Pero así como surgió el MAS en Bolivia, ¿sí? Aquí surge esa fuerza, ¿no? Sí. Que claro, es una moneda en el aire, todavía no se puede decir, Claro. podemos andar fregonería, Claro. pero ahí se ve pues que hay un trabajo efectivo, dijéramos. Sí, por supuesto. ¿No? Nosotros hemos planteado algunas frases así que expresan nuestras tesis. Por ejemplo, hemos dicho, para que se abra una era de revolución, se necesita que se abra para que se abra una época de revolución, se necesita que se abra una era de revueltas. ¿No era de qué, perdón? Claro. Una era de revueltas. Ah, Sí, de revueltas. La APO es una revuelta. Claro. Uy, eso es. Ayotzinapa es otra revuelta. Es otra Yo lo veo más importante todavía la APO, ¿no? La APO fue una Sí. insurrección. Entonces, nosotros decimos, se requiere que haya muchas APO, Claro. digamos, y sobre todo una articulación de esas APO, para que realmente haya posibilidad de un derrocamiento, de una cuestión Por revolucionaria. supuesto. Sí. Y bueno, esa es una idea. La otra frase, ¿sí? Nomás, es, después te pregunto de qué también, ¿no? sí, la otra frase es, para derrotar institucionalmente la burguesía, hay que previamente derrotarla de manera extrainstitucional. Claro. Y no quiere decir bombas, ni guerrilla, no. No. En el terreno de la no violencia, no te planteamos no lo posible, sino la no violencia. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces decimos eso, ¿no? Para derrotar institucionalmente, hay que derrotarla previamente, hay que infringir una derrota previa en el terreno no institucional. Claro. APO y todo eso. Claro. Tirar abajo el instituciones. Sí, los consensos. Hacer que la confianza del pueblo en el PRI, en la burguesía, etc., se pierda, se diluya. Y eso está pasando, ¿no? ¿Sí? Pero hay que darle más fuerza. Bueno, Entonces, entonces, nomás esto. sí. Mira. Perdón. En esta forma de lucha de rumbos tenemos, ¿no? Tiene que ser tanto nacional como internacional, que debemos definirnos, como que estamos descuidando el terreno. No sé si ¿Estamos qué? descuidando el terreno, hasta qué punto incidir, interrelacionarnos con los compañeros de lucha a nivel internacional, Bolivia, Uruguay, Colombia y eso. ¿Cómo tenemos que relacionarnos para manifestar también nuestros problemas de acá y así mismo de ellos, ¿no? Y caminar en ese sentido, pues. Sí. Mira, nosotros en el pasado fuimos observadores, no parte, fuimos observadores de una coordinación sudamericana, que se llamaba Junta de Coordinación Revolucionaria, donde estaban el MIR chileno, los Tupamaros de Uruguay, ¿sí? el PRT, EPR de Argentina, el MR8 de Brasil, el LN de Bolivia, ¿sí? Éramos parte de eso, como observadores. En los 70. A ver, ¿cómo fue que conseguimos eso? Sí. Porque teníamos un trabajo, ¿sí? Un trabajo, y hubo gente. Fue en el momento en que nosotros teníamos una base social muy importante en lo que llamamos la zona centro-sureña. Desde Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca hasta Chiapas. Teníamos un trabajo importante. Sí. Nosotros dirigimos tomas de fincas en Chiapas, antes del STLN, tomas de fincas. Fueron derrotadas, sí, pero hubo. Nosotros perdimos todo eso. Adelante, ¿cómo se hace? Perdimos todo eso. Sí. Por un proceso
combinado de represiones, de muerte biológica de compañeros, así por su vejez, por enfermedades, y perdimos mucho también. Entramos a un proceso de reflexión que no acabamos. Varios años no dijimos una sola palabra. Y volvimos, regresamos apenas no hace mucho, ¿no? El primer congreso fue en Mazatlán no hace mucho, dijeron. Bueno, estamos tratando de reconstruir, pero para que esas fuerzas que hoy serían el MAS, el Podemos, nos reconozcan, necesitamos ser alguien, ser una fuerza también. Ser una fuerza. Y nosotros hemos empezado, tenemos, por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? En España tenemos contacto. Entonces, estamos ahora reconstruyendo una serie de elementos de nuestro tejido revolucionario, incluyendo ser parte de las coordinaciones revolucionarias que hay, nuevas a nivel mundial. Hay fuerzas nuevas. En el caso de los cubanos están en otra sintonía ahora, ¿no? Ellos no quieren ahorita mucho solidarizarse con el movimiento, ¿no? Porque ellos están ahorita con la relación con los gringos, ¿no? Está bien, bueno, hay que respetarlo, ¿no? No era en aquellos tiempos en que ellos promovían incluso, ellos estaban ahí agitando, ¿no? Porque se podía ir a Cuba a escuelas de cuadros y inyectaban dinero, apoyaban un montón de cosas, ¿no? Ahora no, ahora entonces ya no puedes contar con eso, que era una vía para entrar en contacto con grupos, así. Sí, me refería por eso, ¿no? Por lo que se decía, que debemos de identificar bien al enemigo común. Al interrelacionarnos con todo este tipo de organizaciones internacionales, creo que es lo que más también le puede doler al sistema que nos oprime, ¿no? Que es el capitalismo en sí, al imperio, entonces ya lo pondríamos. Pero claro, tenemos que fortalecer, como tú dices, aquí la base nacional apenas, ¿no? Sí. Pero estamos simultáneamente haciendo eso, estamos buscando. Una de las cosas es el usar el internet para llegar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, nuestro texto, Notas críticas sobre la teoría clásica de la revolución, los camaradas de España lo difundieron con sus contactos así en todo el mundo, dijeron, todo el mundo. Nosotros tenemos manera de entrar en contacto incluso con partidos comunistas que quedan todavía, el Partido Comunista de Israel, por ejemplo, que allá ser revolucionario en Israel pero no saben, no, es que los partidos comunistas ya pasaron de moda, pero en Israel no ha pasado de moda, así. Y luego pues están otras fuerzas. Bueno, entonces, ¿por qué pusimos esto acá? Como punto en partida. Bueno, en principio es una crítica a lo que es la condición humana en la actualidad. ¿No? La condición humana en la actualidad un poco está determinada por el onus económico y que pues no es una vida vivida con plenitud, sino que es sesgada desde el punto de vista de lo que quiere la clase dominante. Este debe de ser un motor, Este debe de ser un motor que nos debe de mover precisamente para hacer este tipo de revolución, por una vida auténticamente humana en autodeterminación. Cuando logremos eso, bueno, es que pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero hay que pues juntar las piedras ahorita para llegar a eso, ¿no? Y entonces, hace ratito que dijimos, el carácter revolucionario de una acción cotidiana, así pequeñita, te la da que vincules eso pequeñito con el objetivo. Pero por eso esto, no perderlo. Por eso es que empezamos por ahí. Si yo hago una lucha por la luz, por los servicios públicos en un barrio, en una colonia, es revolucionario, ¿sí? Si yo a esa lucha le imprimo esa otra cuestión. Entonces, ¿cómo hacerlo? Aquí en la otra parte que vimos le llamamos práctica de autodeterminación. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que Martín, que
quedó muy grabado. Una práctica es el asambleísmo, ¿no? ¿Se acuerdan? El asambleísmo. El asambleísmo, promover el asambleísmo en la gente. Sí, perdón. Lo de autodeterminación, evidentemente no hay que entenderlo en forma individual, sino es la determinación. Humana, ahí le faltó humana, autodeterminación humana. Ajá, pero es la determinación del individuo como individuo social. Sí. O sea, que sabe que autodeterminarse en función de ese cambio implica el ejercicio de esa determinación con el conjunto social. Mire, usted no estuvo en la primera, ¿no? Sesión No. allá en Atlisco, ¿cómo se llama? En Temisco. En No, me Temisco. incorporé. Entonces ahí empezamos por decir 7 pilares. ¿Sí? Entonces, uno de los pilares se refiere precisamente a poder y autodeterminación. Ya. Ahí vamos a explicar bien esto, ¿no? Bien esto. Pero eso dijéramos, es nuestro objetivo y nuestro medio, al revés. Claro, Digo, al mismo tiempo. claro. Nuestro objetivo y nuestro medio, sí. Luchamos por eso y luchamos con eso. Con eso. Claro. Así. Entonces, para tener el planteamiento de revolución, ¿qué es revolución? ¿Qué es lo que hace algo ser revolucionario? Decimos, primera cuestión, no pierdas el objetivo. No pierdas el objetivo. Se puede uno permitir en un momento determinado, así, dijéramos, hacer cierta cosa y como no ligada con ese objetivo. Puede ocurrir eso, que a veces le pase a uno así, ¿no? Sí. Pero si conviertes en práctica eso, ya. Ahí es donde se pierde. ¿Viste? Ya. Absolutamente. Entonces, lo fundamental debe ser eso, siempre, siempre. ¿No? Y entonces, la cuestión está, ¿cómo yo, en mi barrio, en mi escuela, en mi colonia, en mi fábrica, Sí. en el ejido, en la comunidad, ¿sí? Etcétera, voy a realizar un trabajo en el que esté presente el objetivo, que es luchar por una vida auténticamente humana, vivida en la naturaleza humana? Esto es un gran planteamiento. Porque, ¿qué significa? Fíjense bien, nosotros no hablamos de social, y aquí no decimos autodeterminación social. En un momento lo dijimos así y hemos corregido, porque es un proceso, poco a poco vamos aclarando las cosas, ¿no? Pero no hablamos de social. Eso vamos a verlo cuando veamos el pilar ese, ¿no? ¿Sí? El proyecto, dijéramos, ¿qué es lo que han dicho los revolucionarios siempre? Luchamos por una nueva sociedad. Nosotros decimos no. Nosotros no luchamos por una nueva sociedad. Y argumentamos por qué. Nosotros luchamos por otra vida. Lo que nos interesa es la vida. Entonces aquí, ¿qué entendemos por sociedad? Sí, también queda claro. ¿Qué entendemos por sociedad? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el pilar que se refiere a el proyecto programático, ¿sí? Que se propone. Sí, Martín. Sí, ayer presentaron un documento que se leyó acerca de lo que en Bolivia consideraron para su nueva, lo que sería la Constitución. En 2010 se hizo una entrevista con esta persona y él hablaba en ese documento que leyeron ayer acerca de que el hombre está al final, lo primero era la vida, dice en el documento, lo primero es la vida, y pone como la vida toda la relación del ser humano, sobre todo la relación con el entorno, por ejemplo, desde las hormigas hasta todos los y el campo y la naturaleza, todo, ellos ponen en primer término eso, los bolivianos, y al último el hombre. Y el Nacho, por ejemplo, decía, no lo entiendo, y yo, bueno, que no lo dije, pero ahorita lo comento, digo que ponen al hombre al final como preocupación. Inclusive dice ahí que Evo Morales le preocupa más la cuestión de buscar la relación de vida y no buscar la relación del derecho humano, así le llamamos a los derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Porque el resultado de que si respetas esa naturaleza, esa biodiversidad y todo lo que existe a nivel de naturaleza, eso te va a dar precisamente que el hombre entonces, sumado a ello, viva en esa plenitud. Claro. Sí, Así lo ven se ellos. está hablando ahora de